Buenos días, iniciamos la clase de hoy, o la entrega de hoy mejor dicho, con el estudio del costo operativo de la maquinaria agrícola. Los objetivos de la presente clase, al nivel general, desarrollar conceptos y criterios para la estimación de costos de operación de máquinas y de labores agrícolas en general. Específicamente, en primer lugar, proponer y desarrollar un modelo para la estimación de costos operativos de la maquinaria agrícola. Segundo, explicar el comportamiento de la función de costos en función de una variable independiente X explicativa de costos. Tercero, identificar costos fijos y costos variables con base en el comportamiento de los componentes del costo. Cuarto, describir los componentes del costo. Y finalmente, aplicar metodologías para el cálculo de los componentes del costo, gastos, amortizaciones e intereses. Recordemos, en entregas anteriores, vimos que el costo es la expresión en dinero del conjunto de las erogaciones incurridas, efectivas y no efectivas, para atraer y mantener los recursos de la producción hacia la producción de un bien o la prestación de un servicio. El costo operativo es el costo de un determinado servicio, tarea o labor tomado aisladamente en un proceso productivo. Es el costo de una labor u operación en forma aislada e independiente del costo de producción de la actividad o de la empresa. ¿Por qué o para qué estimar costos? La operación de maquinaria genera costos relevantes al nivel de la empresa agropecuaria. Los costos operativos como tales son administrables, por lo tanto se pueden optimizar. La optimización apunta a minimizarlos, para lo cual existen dos alternativas. Una, llevar la maquinaria a capacidad instalada, es decir, a uso pleno. Otra, reemplazar el uso de la maquinaria propia por servicios contratados. Tanto en uno y en otro caso, es esencial conocer los costos de la operación de la maquinaria propia a los fines de la toma de decisiones. Para la estimación de costos operativos de la maquinaria, emplearemos un modelo sabiendo que el costo total va a ser igual a la suma del costo fijo total más el costo variable total. Para facilitar el cálculo se establece un supuesto, el de la linealidad de los costos variables, los que variarán en forma proporcional respecto a cualquier factor X que pudiera hacer variar los costos. Llamaremos a ese factor variable explicativa de costos. Pueden ser variables explicativas de costos la producción Q o el trabajo, el que a su vez puede medirse en unidades de superficie o en horas de trabajo. Este es el caso de los costos de operación de máquinas, donde lo frecuente es expresar el costo por hora de trabajo. Entonces, siendo el costo total la suma de costos fijos y variables, podríamos modificar esa expresión teniendo en cuenta o definiendo lo que es el costo medio total. El costo medio total no es otra cosa que la división del costo variable total en la variable explicativa de costos. Nuestro modelo para la estimación del costo operativo se modificará y será entonces el costo total va a ser igual a la suma del costo fijo total más el costo medio variable por la variable explicativa de costo. La representación gráfica del modelo de costos operativos como la suma del costo fijo total más el costo medio variable por la variable explicativa de costos
sería en este caso el costo total una función lineal, es decir, de pendiente constante, donde la pendiente va a ser el costo medio variable. Para un determinado uso anual de la maquinaria, el costo se va a componer de un componente invariante, el costo fijo total, y un componente en función de las horas de trabajo, que va a ser el costo variable total. Es importante decir que en el caso específico de los costos operativos de la maquinaria agrícola, la variable independiente explicativa de costos van a ser las horas de trabajo anual. Comportamiento de los costos medios. Los costos totales pueden expresarse por unidad de la variable independiente X, obteniéndose así los costos unitarios o costos medios, quedando el modelo expresado como se ve a la derecha. Si dividimos el costo total en la variable independiente X, transformaremos al costo total en el costo medio total, que va a ser la suma del costo medio fijo más el costo medio variable. El costo medio total, representado en este caso por la línea de color verde, disminuye en la medida en que aumenta la variable X explicativa de costos. Bajo el supuesto de la linealidad de los costos, el costo medio variable es un valor constante para cualquier valor de X. Mientras que el costo medio fijo disminuye en la medida que aumenta X, la variable explicativa del costo. Este efecto se conoce como dilución de los costos fijos, efecto que explica por qué el costo medio total disminuye en la medida que aumenta X, la variable explicativa del costo. Un simple ejemplo nos ayudará a entender lo visto con anterioridad. Supongamos que un tractor se usa un número variable de horas por año, uso real anual, siendo la composición de los costos los que se muestran en el cuadro siguiente, asumiendo que el costo fijo total es de 400.000 pesos por año y el costo medio variable es de 800 pesos por hora. En la tabla, ¿qué es lo que vemos? Por un lado, la primera columna corresponde a la variable explicativa de costo, en este caso adaptadas por las horas de uso anual o uso real anual, expresada en pesos por año, los costos fijos totales, los costos variables totales y el costo total como la suma de costos fijos y costos variables. ¿Sí? En este caso, la variación de X va de 600 a 900 horas por año, con una variación de 100 horas entre un valor y otro. O sea, el paso de la variable independiente es de 100 horas por año. Sobre la base de los costos totales calculamos el costo medio variable, el costo medio fijo y el costo medio total. El costo medio variable, por tratarse de una función lineal, vemos que es el mismo para cualquier uso previsto, mientras que el costo medio fijo disminuye en la medida en que aumentan las horas de trabajo. Esto provoca que el costo medio total disminuya, expresado en pesos por hora, disminuya en la medida que aumentan las horas de trabajo. Se observa entonces cómo, al aumentar el uso real anual, el costo medio total, expresado en pesos por hora, disminuye por el efecto dilutorio de los costos fijos. Disponiendo ya de un modelo para estimación de costos operativos, relacionaremos este modelo con la composición del costo. El costo como la suma de amortizaciones, intereses y gastos.
para identificar el comportamiento de cada uno de los componentes como costos fijos o como costos variables. Comportamiento de los componentes del costo. Si desde el punto de vista de su composición el costo es la suma de gastos, amortizaciones e intereses, los gastos en la operación de máquinas se van a clasificar como gastos de conservación y reparaciones de la maquinaria, gastos en combustibles y gastos en mano de obra directa. Estos rubros de gastos varían en función de la variación de X, la variable explicativa del costo. Entonces, los gastos van a ser costos variables o se van a comportar como costos variables. Los intereses se calculan con base en el valor a nuevo, que es invariante y no depende de la variación de X explicativa de costos. Por lo tanto, los intereses se van a comportar como costos fijos. Y finalmente, las amortizaciones, el comportamiento de la misma dependerá de la comparación entre el uso real anual con el umbral de amortización, por lo cual las amortizaciones se pueden comportar como costos fijos o como costos variables. De profundizar el comportamiento de la amortización como costo fijo, como costo variable, lo que vamos a ver en este momento es un poco cómo se estima o cómo se calcula cada uno de los componentes. Recordemos que la amortización es una forma de compensar la depreciación, sea por uso o por obsolescencia, de los recursos de vida útil limitada o bienes durables. Bajo el supuesto de la depreciación lineal de los bienes durables, el valor de un bien evoluciona a lo largo de su vida útil desde el valor de adquisición o valor a nuevo al valor residual pasivo. La pérdida anual de valor estará dada por la relación entre la diferencia valor a nuevo menos valor residual pasivo, que es el valor activo residual, y la duración o vida útil expresada en años. La tasa de depreciación anual calculada de esta manera es la amortización. Recordemos que calculamos la amortización como la diferencia entre el valor a nuevo menos el valor residual pasivo dividido en la vida útil. Causa de la depreciación de los bienes durables. Los recursos de vida útil limitada o bienes durables experimentan pérdida de valor por dos causas atendibles. Desgaste por el uso. La aplicación frecuente de máquinas y herramientas a tareas en forma sistemática trae aparejado el consecuente desgaste y por lo tanto la pérdida de valor del recurso en cuestión. Obsolescencia. Los avances tecnológicos afectan el valor actual de un bien en la medida que las innovaciones van mejorando la capacidad de servicio de ciertos recursos. Conforme pasa el tiempo y las innovaciones se suceden, las tecnologías disponibles pierden valor y en algún momento pueden quedar totalmente obsoletas. Esto afecta el valor de los bienes durables que experimentan una disminución del valor tan solo por el transcurrir del tiempo. En el caso de la maquinaria agrícola, ambas causas se combinan prevaleciendo una u otra, lo que determinará si deben amortizarse por uso o por obsolescencia. Para resolver la forma en que se amortizará, recurriremos a una regla muy sencilla, consistente en la comparación entre el uso real anual de la maquinaria y el ya mencionado umbral de amortización. El uso real anual no es nada más que el uso previsto u observado de la maquinaria durante un año y medido en horas de trabajo. El uso real anual puede ser observado en la práctica o bien calculado, para lo que necesitaremos conocer el tiempo operativo de las labores agrícolas.
el tiempo operativo no es nada más que el tiempo que insume una labor para entregar una determinada cantidad de trabajo, normalmente medida en hectáreas. Normalmente guarda una relación con la capacidad efectiva de trabajo, que es una característica de la maquinaria y se define como la cantidad de trabajo efectivo que puede entregar una herramienta por unidad de tiempo. Pero esta relación no es tan estricta. Tomando un simple ejemplo, un pintor cubre 1 metro cuadrado de pared acabada por minuto. Esto sería su capacidad efectiva de trabajo, pero difícilmente en una hora entregue 60 metros cuadrados de pared acabada. ¿Por qué? Porque sin duda lo que hizo en esos 60 minutos no solo fue darle a la pared con el rodillo, tuvo que correr la escalera, para lo que tuvo que subir y bajar varias veces, repostar pintura en la bandeja, desempastar el rodillo, etc. Además, el tiempo operativo depende de las condiciones de trabajo. Por ejemplo, si pinta un interior o un exterior, arriba o abajo, si es un día de baja o alta humedad atmosférica. Idéntica situación se presenta en el trabajo agrícola, donde al tiempo efectivo de trabajo deben sumarse los tiempos muertos, desplazamientos, repostados, calibración o puesta a punto de equipos, etc. Por lo que el tiempo operativo dependerá de las condiciones de trabajo, de las características de la maquinaria y muy en especial de la pericia de los operarios. Por ello, la mejor forma de calcularlo es haciendo una estimación global del tiempo requerido para la realización de una labor en una superficie determinada. El cálculo del uso real anual de la maquinaria se realiza entonces multiplicando la superficie a trabajar, expresada en hectáreas por año, por el tiempo operativo de la labor a realizar, medido en horas por hectárea, y por el número de veces que se realiza o se repetirá la labor. Ejemplo, supongamos que queremos sacar el uso real de un tractor que se usa para pasar 2 veces el cincel en 600 hectáreas. Superficie a trabajar, 600 hectáreas por año, tiempo operativo de la labor, 1 hora por hectárea, y el número de veces que se realiza la labor es 2. El uso anual va a ser 600 hectáreas por año por 1 hora por hectárea por 2. Finalmente, el uso real anual será de 1200 horas por año. Ese será el uso real del tractor. Y el del cincel será el mismo. Debe recordarse que el tiempo operativo corresponde a las labores y no a las herramientas que se usan para realizarlas. Umbral de amortización. Toda máquina o herramienta tiene una duración o vida útil prevista por desgaste, que se mide en horas y normalmente es provista por el fabricante. A esa duración la denominaremos duración por desgaste. A su vez, se prevé una duración por obsolescencia que se mide en años y que resulta un tanto más arbitraria y que bien puede surgir de las previsiones del usuario cuando establece un criterio para la renovación de la maquinaria. Ejemplo, 5, 10, 15 años, en función del uso previsto y del valor que puede rescatarse al momento de su venta luego de los años previstos de uso. Un caso es el de los autos, donde se prevé empíricamente que lo óptimo es renovarlos cada 5 años, debido a que la pérdida de valor transcurrido ese tiempo es aún mucho mayor. El umbral de amortización es la relación entre la duración o vida útil prevista por desgaste y la duración prevista por obsolescencia. Siguiendo con el ejemplo del tractor, supongamos que nuestro tractor tiene una vida útil por desgaste de 10.000 horas, mientras que la vida útil por obsolescencia será de 10 años. El umbral de amortización es la división entre la duración por desgaste y la duración por obsolescencia
de modo que el umbral de amortización de nuestro tractor es de 1000 horas por año. Sobre esa base, si ese tractor se usa 1000 horas por año, durará 10 años y coincidirá la duración por desgaste con la duración por obsolescencia. ¿Qué pasa si se usa menos de 1000 horas por año? Durará más por desgaste, pero quedará obsoleto, mientras que si se usa por arriba del umbral de amortización, durará menos que la vida útil prevista por obsolescencia. Entonces concluiremos que si el uso real anual es menor que el umbral de amortización, la amortización será un costo fijo. Si el uso real anual es mayor que el umbral de amortización, la amortización es o será un costo variable. Entonces, amortización, ¿costo fijo o costo variable? El gráfico de la derecha muestra cómo evoluciona el monto de la amortización en función del uso real anual del recurso. Si el uso real anual es menor que el umbral de amortización, la amortización es constante. El monto de la amortización anual es mayor que el producto de la amortización horaria por las horas de uso. Cuando el umbral de amortización es igual al uso real anual, se igualan los montos. La amortización horaria acumulada es igual a la amortización anual. Superado el umbral de amortización, uso anual mayor que el umbral de amortización, la amortización horaria acumulada es mayor que el monto de la amortización anual. Conclusión. Siempre que se use la maquinaria por arriba del umbral de amortización, el recurso agotará su vida útil antes que la duración prevista en años por obsolescencia. Entonces, el recurso debe amortizarse por hora de trabajo como un costo variable. Uso anual mayor que el umbral de amortización implica que la amortización es un costo variable. Por el contrario, si el uso real anual está por debajo del umbral de amortización, el bien quedará obsoleto sin que haya agotado su vida útil por desgaste. Entonces, si el uso real anual es menor que el umbral de amortización, esto implica que la amortización es un costo fijo. Intereses. Recordemos que los intereses representan el costo de oportunidad que tiene el capital invertido en la maquinaria que estamos analizando. Para el cálculo de los intereses, lo que hacemos es multiplicar el valor del capital por una tasa de interés R. Para la evaluación del capital, en este caso, se tomará el criterio Brasi a la mitad de la vida útil, cuya expresión es Brasi a la mitad de la vida útil va a ser igual al valor a nuevo más el valor residual pasivo dividido en 2. Por lo tanto, los intereses se calcularán de la forma indicada. El interés será igual al Brasi a la mitad de la vida útil multiplicado por la tasa de interés. Se considera en este caso una tasa de interés del 8% anual expresada al tanto por 1. Dentro de los gastos de operación de máquinas tenemos los gastos de conservación y reparaciones de la maquinaria. Se anticipó ya que para la estimación de los gastos de conservación y reparaciones de la maquinaria usaremos un coeficiente estándar propuesto por el ingeniero Rodolfo Frank que expresa los gastos de conservación y reparaciones de la maquinaria como una fracción del valor a nuevo cada vez que se usa una hora, una herramienta o un implemento. Usando ese coeficiente que está tabulado, estimaremos los gastos de conservación y reparaciones de la maquinaria como el producto entre el valor a nuevo de la herramienta o el implemento por el coeficiente de gastos de conservación y reparaciones.
Gastos de combustible. Para el cálculo de los gastos en combustible también usaremos un coeficiente propuesto por Frank, que es el coeficiente de consumo de combustible, que expresa el consumo promedio de combustible por unidad de potencia que proporciona u ofrece el tractor. Para estimar estos gastos, lo que hacemos es multiplicar el coeficiente de consumo por la potencia del tractor y por el precio del gasoil. El coeficiente de consumo de combustible estimado por Frank varía entre 0,14 y 0,18 litros de gasoil por unidad de potencia que proporciona el tractor o la máquina y por hora de trabajo, dependiendo del tipo de labor, el consumo, ya que si se trata de una labor de fuerza, como arar, arrastrar, cincelar, este tipo de labores van a insumir una mayor cantidad de combustible, mientras que si se trata de labores realizadas en velocidad, como sembrar, pulverizar, abonar, el consumo de combustible es menor. Gastos de mano de obra directa. Los gastos de mano de obra directa se van a estimar multiplicando la cantidad de operarios que requiere una labor por el jornal horario, por el valor o precio del jornal y por el coeficiente de cargas sociales. El jornal horario, 0,125 jornales por hora, corresponde a la cantidad de trabajo que entrega un operario considerando una jornada de trabajo de 8 horas. Es la octava parte de un jornal. Las cargas sociales son contribuciones que el empleador debe erogar por cada trabajador y que tienen como destinos la jubilación, formación profesional, obra social, etc. En este caso se estipulan en un 32% del valor del jornal. Finalmente, los gastos de operación de la maquinaria agrícola van a ser igual a la suma de los gastos de conservación y reparaciones de la maquinaria, los gastos en combustibles y los gastos en mano de obra. Determinación del punto de equilibrio o punto de indiferencia. Se dijo con anterioridad que la estimación de costos operativos servía para la toma de ciertas decisiones como, por ejemplo, usar maquinaria propia o tercerizar. Esto es contratar servicios de terceros. Para ello lo que haremos es comparar el costo medio total en pesos por hectárea con lo que nos cobra el contratista. El costo del contratista, es una cifra en pesos por hectárea al barrer para cualquier superficie. El punto de equilibrio o de indiferencia es aquella superficie en la cual el costo de operar maquinaria propia, costo medio total en pesos por hectárea, es igual al costo del contratista. Para superficies menores al punto de equilibrio, hay pérdidas para el productor, pues asume costos mayores a los del contratista. Para superficies mayores a la superficie de equilibrio, le conviene usar la maquinaria propia, pues el costo medio total por hectárea es menor que el costo del contratista, obteniendo así ganancias. Analíticamente, partiendo de la igualdad entre los costos totales operativos y el costo del contratista, en este caso el costo total que nos cobra el contratista va a ser igual al costo que nos cobra por hectáreas por la superficie a trabajar. Desarrollando algebraicamente esta igualdad, llegamos a la conclusión que la superficie de equilibrio o punto de equilibrio se obtiene dividiendo los costos fijos totales en la diferencia entre el costo del contratista por hectárea menos el costo medio variable por hectárea. Esto es todo por hoy. El tema se completa con el trabajo práctico respectivo. Buenos días para todos.